Capítulos, libro La ortografía de Tarzán, claves para escribir en la universidad. Javier Murillo, Laura Ramírez, 2014. Primera edición, Bogotá, Distrito Capital, Colombia, Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, Dirección de Comunicaciones y Marketing. La ortografía de Tarzán, las tareas en la universidad, páginas 17 a 51, por Javier Murillo y Laura Ramírez. Las tareas en la universidad. ¿Qué es escribir en la universidad? Tareas. Son la primera manera de enfrentarse a lo que será necesario en el mundo adulto y se convierten en un intento por acercarse en forma de ejercicios teóricos o de simulacros a lo que serán las actividades del ejercicio profesional. Hay lineamientos básicos para escribir los textos más comunes que los profesores han como entendido en ocasiones. Textos expositivos. En el trabajo académico se requieren diferentes tipos de tareas con diferentes requisitos específicos. Los textos académicos se pueden dividir en dos. El primero es privados, aquellos que están pensados solamente para quien escribe, y los segundos son los transaccionales, aquellos que están escritos para que alguien más los lea. Privados. Su carácter es informal y tiene como objetivo dejar una huella de fácil seguimiento para una posterior revisión o repaso de ideas. Son ejemplos: subrayados, marca lo más relevante y prioriza información; notas al margen, materia prima para construir otros textos; apuntes personales, toma de apuntes en clases o conferencias; mapas mentales, esquema de diagramas que sintetiza información; utilización de pocas palabras, no debe ser lineal; utilización de flechas, marcación de información importante, no dibujos, que sea útil. Transaccional. Es un acuerdo del autor con las palabras, su orden y los signos de puntuación. Es una idea que el lector debe seguir para acceder de manera más o menos aproximada a ella. Los siguientes son los más comunes en la universidad: resumen, informe, acta, plan de negocios y reseñas. Resumen. Es un texto derivado de otro, resultado de una reducción de información a la que se le es fiel. Debe poder leerse autónomamente sin recurrir al original. Entonces, el resumen sintetiza, propone de forma general, organizada y breve las ideas más importantes del texto, resumiendo y dejando a un lado las complementarias o secundarias. Orden, encabezado, información bibliográfica y número de páginas. Principales ideas del texto relatadas de forma organizada. Informe. Es una descripción de una situación concreta o de un hecho particular. Uno de los textos más usados por los profesionales de la administración. Del mismo modo que el resumen, debe ser muy respetuoso de la realidad de los hechos, de la precisión y la claridad con la que se presente. Sus elementos básicos son: presentación, método de trabajo, descripción de los hechos encontrados, análisis, conclusión y recomendaciones. Acta. Las actas dan cuenta de los contenidos de una reunión específica. Tienen la función de comunicar el resumen de estos contenidos a quienes no estuvieron en la reunión o de registrarla para la posteridad. Su estructura en general es: presentación, orden del día. Se precisan datos fundamentales de la reunión a partir de lo cual se realizó el acta: lugar, integrantes y hora. Desarrollo. Resumen cronológico de lo ocurrido en la reunión. Cierre. Se especifica la o forma en la que se cerró la discusión, conclusiones y hora del cierre. Plan de negocios. Sintetiza la información fundamental de una empresa. Presenta con mucha claridad y economía la información determinante de la empresa, con elementos como: generalidades del negocio y de la empresa, plan de mercadeo, plan financiero, plan técnico operativo, plan organizacional y legal. Al principio debe hacer un resumen del plan que sintetice en pocas páginas la información más relevante. Reseñas. Son los textos que dan cuenta de la lectura de otros textos. Suelen tener 3 partes. Primero, encabezado. Debe especificarse claramente qué texto es el que se está reseñando, como el resumen. Segundo, síntesis o sinopsis del contenido. Es un resumen articulado del contenido del texto que se reseña, resumen general y estructurado. Tercero, comentario crítico. Centro del texto. El autor debe dar su punto de vista personal, debe contextualizar el texto y proponer una lectura crítica del mismo, opinar acerca de su valor, recordar sus fortalezas y desnudar sus debilidades. Cartas y correos electrónicos. Tienen el objetivo de poner en contacto dos personas o instituciones separadas por una distancia, ya sea temporal, espacial o jerárquica.
La carta contiene 4 partes esenciales que no pasan de 3 párrafos. La primera es el encabezado, donde se contiene la ciudad, la fecha, el receptor y cargo. Segundo, párrafo de presentación de la idea. Presentación de quien firma y propósito de la carta. Tercero, párrafo de explicación. Sustentación de lo propuesto en el punto anterior. Y finalmente, párrafo de cierre y despedida. Se presenta la firma, cargo, número de identificación y datos del contacto. Correos electrónicos. Pautas para el correcto escrito de un correo electrónico son: primero, usar nombres de usuarios serios. Segundo, si se envía un archivo adjunto, acompañarlo con un texto explicando de qué se trata. Tercero, ser claros con el nombre del archivo. Cuarto, el asunto del correo electrónico debe especificar de qué se trata la comunicación. Quinto, correcto uso de la ortografía y la puntuación. Y sexto, menos de 2 párrafos, ya que se vuelve pesado de leer. Ensayo. Es una opinión argumentada de un texto, expresada de manera formal. Puede ser afirmación o negación. Existen 2 tipos, con o sin fuentes externas. Su estructura es: primero, la introducción, presenta el tema a desarrollar. Segundo, el desarrollo, argumentación del escrito, que es la parte más extensa. Y por último, la conclusión, resumen de las ideas principales, reafirmando de manera clara la posición. Realizado por Sofía Merchant, Stephanie Ferman. La ortografía de Tarzán. Partes de un ensayo por Murillo y Ramírez, 2014. Páginas 52 a 102. Partes de un ensayo. Las partes de un ensayo se conforman por: primero, la introducción, el cual plantea la pregunta y el problema. Después está la opinión, después los argumentos y contraargumentos y por último la conclusión. La introducción, problema y pregunta. Se le presenta toda la información necesaria al lector, por lo tanto se brinda la definición. Incluir fechas, lugares, factores involucrados, teorías y perspectivas. También puede haber una descripción de un problema. Y finalmente, para tal problema es necesario el planteamiento de una pregunta. Nota: la definición debe ser clara y resumida. La pregunta debe ser el resumen del problema. Opinión. Puede ser una afirmación o una negación. Puede ser, según el lugar donde se encuentre, una hipótesis o una tesis. Debe dar una respuesta a la pregunta. Nota: realizar un anteproyecto es buena estrategia para organizar las ideas generales antes de escribir el ensayo. Argumentos y contraargumentos. Los argumentos son ideas que respaldan la opinión. Es un instrumento para hacer crecer una idea o darle más valor. Todo argumento debe ser claro y verdadero. El contraargumento utiliza hechos en contra de la idea. Da oportunidad al lector de escoger su postura conociendo todos los aspectos. Conclusión. Ayuda a reiterar la opinión, no debe ser la repetición de lo que ya se dijo en el texto, puede ser propositiva, se pueden plantear consecuencias o nuevas preguntas. Uno de los temas más trascendentes de las universidades hoy en día es el de la deshonestidad intelectual, el fraude académico o el plagio intencionado o por desconocimiento. Murillo y Ramírez, 2014. ¿Cuándo hay plagio? El plagio existe cuando el que hace el ensayo no señala de dónde obtuvo la información. Lo incorrecto y a su vez lo que piensan algunas personas es que cuando se escribe literalmente la información de otra autoría existe plagio. Para evitar esto se utilizan las citas. Citación. Es el método para identificar de dónde se obtuvo una información, en este caso ajena al autor del ensayo. Citación directa. Se transcribe literalmente el texto del autor, se marca toda la cita entre comillas, se menciona al autor y se agrega las referencias. Varía la forma de citación si el texto es menor o mayor a 40 palabras. Cita indirecta. Se dice con sus propias palabras lo que dijo el otro autor. Parafraseo. Previamente se debe identificar el autor del texto original. Ejemplo, afirma Cubillos 2017.
El yo. En el ensayo mencionar algo utilizado, el yo puede generar en el público dudas acerca de la subjetividad del escrito. Una de las soluciones es cambiar el yo, sin alterar el sentido del argumento, como por ejemplo, yo pienso que. A algunas personas podrían pensar que. Caja de herramientas. Estructura. El texto es un entrelazado de elementos que están interrelacionados. La estructura de cualquier escrito tiene que ser respetado, son leyes establecidas. Según Murillo y Ramírez 2014, es importante hablar de los signos de puntuación y los conectores de relación lógica. Puntuación. Le da forma para que el lector entienda la precisión de la idea. Hace entender a la perfección lo que el escritor quería transmitir. Ayuda a determinar pautas. El desconocimiento de las normas hará que el texto tiene otro significado. Existen 3 errores que comete un autor inexperto antes de las normas de puntuación. Escribir lo primero que se le viene a la cabeza, no saber cómo escribirla y no tener el suficiente conocimiento. Nota. Los signos le dan organización y neutralización a las ideas. Sin ellos no tendrá sentido alguno. Puntuación. Punto seguido. Marca el final de una oración autónoma. Punto y coma. Marca la relación entre dos conjuntos de palabras que tienen sentido completo pero están relacionadas. Después de utilizarlo siempre se escribe en minúscula. Coma. Marca la relación entre grupos de palabras o palabras. 2 puntos. Establece una explicación, hace síntesis, resumen o conclusión. Comillas y paréntesis. Marcan en un discurso la diferencia de voz. Punto. Marca el final de un texto, párrafo y oración. La oración existe cuando hay un sustantivo, tema y una acción, verbo. Nota. Un sustantivo se conoce como personas, animales o cosas. Errores frecuentes. Errores. Prescindir de los puntos. La solución: se espera que por párrafo hayan al menos 3 oraciones. El segundo error es el uso inapropiado y excesivo de gerundios. La solución es el uso correcto de conectores. Claves para la utilización del punto. Primero, revisar si la oración tiene más de 40 palabras. Entre más corta, más fácil de comprender. Segundo, los puntos no separan frases, solo oraciones. Tercero, el signo de interrogación y admiración ya incluyen punto. Cuarto, el punto sirve para diferenciar los decimales de números enteros, aunque en español también se puede hacer uso de la coma. Quinto, títulos y subtítulos no llevan punto. Sexto, al final de una abreviatura va punto. Séptimo, no puede ir un punto después de una coma, pero lo opuesto sí es posible. Octavo, las unidades de medida ni las siglas llevan punto. Realizado por Mariana Hernández, David Uzcategui y María Alejandra Castañeda. La ortografía de Tarzán, claves para escribir en la universidad, por Murillo J. y Ramírez L. 2014, páginas 102 a 151, por Ana Gabriela Martínez y Sofía Rodríguez Urrego. El gerundio son formas no personales de los verbos, aquellas que llevan las terminaciones ando, yendo y yendo. Existen varias claves para utilizar el gerundio. La primera, no es un verbo, describe y modifica una acción, por lo tanto es un adverbio. La segunda, no es un adjetivo, debido a que modifica un verbo y no un adjetivo. La tercera, no siempre expresa consecuencia. En estos casos se recomienda convertir el gerundio en un verbo conjugado. Y por último, no siempre está mal usado. Si se usan correctamente las anteriores claves, no se usará mal el gerundio. Tipos de gerundios. Existen 5 tipos de gerundios. Primero está el gerundio circunstancial, del cual hay 2 tipos. Cuando el gerundio tiene el mismo sujeto que el verbo, por ejemplo, los edificios de la ciudad crecen arrasando bosques, y cuando el gerundio tiene su propio sujeto, por ejemplo, siendo más temprano de lo previsto, acudimos sin prisa al encuentro.
Después está el gerundio de dirección. Este indica una ubicación o dirección. Por ejemplo, el parque que queda doblando la esquina. El tercer tipo de gerundio es el gerundio adjunto al objeto directo. Este modifica el complemento de objeto directo. Por ejemplo, vimos un gato saltando sobre la montaña. El cuarto tipo de gerundio es el gerundio descriptor de imagen. Este genera la descripción de libros e imágenes. Por ejemplo, mujer tocando el piano, haciendo trabajos. Y por último se encuentra el gerundio exclamativo interrogativo, que se utiliza para expresar asombro o duda, como por ejemplo, un águila volando. ¿Equivocándome yo? La coma. Esta cumple la función estructural de un texto. Existen 5 claves para utilizar la coma. Primero, para enumerar. Esta separa diferentes elementos. Segundo, separa vocativo, la separación de la palabra con la que alguien se refiere a otra persona. Tercero, reemplaza verbo. Este usa de la coma para prescindir un verbo. Cuarto, altera orden de la oración, se modifica la estructura de la oración. Y quinto, acompaña conectores, el uso de la coma al lado de los conectores. Los pronombres relativos. Estos se utilizan para la conexión de ideas. Pueden ser que, quién, quiénes, el que, la que, cuyo, cuya, lo cual, cuánto, lo que, entre otros. Existen claves para su utilización. Entre ellas está la primera, vincular ideas. Se usan según la relación que existe entre lo dicho y lo que se quiere añadir. Por ejemplo, la señora que vino ayer llamó otra vez. Miguel de Cervantes, quien describió Don Quijote de la Mancha, nació en 1547. La segunda clave es la puntuación. Suelen ir acompañados de comas, sin embargo, algunas veces no es necesario. Por ejemplo, el señor de negro, que está en la última silla, necesita hablar con usted. El relato es sobre una Colombia de la que difícilmente podría escribir un español. Los conectores son las rutas que le permiten al lector saber para dónde va. Adicionalmente, dan una relación lógica. Existen 2 claves para utilizar los conectores, que se basan en las relaciones lógicas. Primero está en la de adición. Esta se encarga de añadir información. Por ejemplo, además, asimismo, aparte de eso, igualmente, también, entre otras. Después está la causa y efecto. Es el hecho que procede a la consecuencia. Por ejemplo, por eso, por ende, por ello, debido a, gracias a, así, entre otros. Reglas de ortografía por Daniel Álvarez, Mariana Patiño y María José Montenegro. Basado en el libro La ortografía de Tarzán, claves para escribir en la universidad, escrito por Murillo J. y Ramírez L. y publicado en el 2014 en Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Conectores. Condición. Ejemplo, aunque, sí, cuando, siempre que. Llevaré paraguas en caso de que llueva esta tarde. Contraste. Ejemplo, pero, pese a que, aun sí, al contrario, más bien, a mi perro le gustaría ir al parque, pero detesta jugar a la pelota. Ilustración. Ejemplos. Específico a general, así como, entre otros, para ilustrar. General a específico, es decir, total, mejor dicho. Dulce como el chocolate y arequipe. Tiene el sabor del chocolate y arequipe, para resumir, es dulce. Referencia y énfasis. Función. Para hacer referencia a autores o textos. Ejemplos. Primero, al respecto, Díaz, 1986, insiste en que para lograr una argumentación. Segundo ejemplo. De acuerdo con Carbonell 2003, en nuestras cotidianas comunicaciones, cuando alguien no nos entiende. Página 19. Temporales. Tienen 2 funciones principales. La primera, el momento que el autor escoge para hablar de un tema, y el segundo, el tiempo en el que ocurre lo que se está contando. Por ejemplo, después, para terminar, en primer lugar. Segundo, fue durante la Guerra Mundial, fue al principio del siglo XV. Hechos en casa. La función son los conectores más usados y comunes para enlazar ideas. Por ejemplo, al llegar a este punto, al respecto conviene decir que, cabe señalar que, entre otros. La tilde.
El acento y las tildes son diferentes. Todas las palabras tienen acento pero no tilde. Las tildes siempre irán en la misma sílaba acentuada. Memoria, no equivocarse en las tildes. Los tipos de tildes son: primero, tildes gramaticales, acento en la última sílaba. Segundo, tildes diacríticas. Algunas palabras suenan igual, pero la tilde hace que cambie su significado. La tilde hace la diferencia de significado. Acento. Es la fuerza en la pronunciación que tiene una sílaba. Es una propiedad de todas las palabras. Las palabras que tienen tilde llevan el acento en la sílaba que tiene la tilde. Ejemplo, mesa tiene el acento en la sílaba me. Español tiene el acento en la sílaba ñol. Separación de sílabas. Para reconocer el acento es necesario saber separar una sílaba de otra. Se identifica una sílaba cuando una o dos consonantes están acompañadas de una vocal. Por ejemplo, trabajo. También existen sílabas donde se unen dos o más vocales. Para identificar esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, vocales abiertas, a, e, o. Vocales cerradas, i, u. Cuando dos vocales forman una sílaba, existe un diptongo. Cuando forman dos sílabas, un hiato. Combinaciones posibles. Cuando se habla de vocal abierta o cerrada predominante, se hace referencia al acento. Diptongo. Abierta más cerrada, cerrada más abierta, cerrada más cerrada, cerrada más abierta predominante, cerrada más cerrada predominante, abierta predominante más cerrada. Hiato. Abierta más abierta predominante, abierta más cerrada predominante, abierta predominante más abierta, cerrada predominante más abierta. Ejemplos de diptongo: paisaje, pausa, heroicos, ciudad, antiguo, magia, nieve. Palabras homófonas. Palabras que suenan igual pero se escriben diferente. Por ejemplo, ahí, adverbio de lugar, hay, verbo haber, hay, injerción expresiva. Por otro lado, cayó, tiene un callo en el pie. Cayó, se cayó porque estaba un poco afónico. Cayo, hay varios cayos al norte de la isla de Cuba. Cayó, resbaló en la calle y se cayó al suelo. A es del verbo haber, ha ido lejos. A es una injerción. A, si lo vi. A es una preposición, vi a tu novia. Palabras que se escriben similar pero tienen significados distintos. Una papa, una papa, papa, una papa, papa, papa de papas, una papa, papa, papa de papas, papa. Ajito, ajito. Hola, hola. Gracias.